Espero que en el Señor, en el Padre Eterno de la Gloria, hayan tenido una semana muy, muy, muy bendecida. Vamos a orar todos allí. Les pido que por favor inclinemos nuestra cabecita, que allí los varones en cada uno de sus hogares se hayan colocado su talí y nosotras nuestro velito para poder recibir la palabra, porque pues eso nos los pide el Señor, ¿no? Vamos a leer primero el Salmo 102 y dice así la palabra del Eterno. Yahweh, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y se hace seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades, velo y soy. Como el pájaro solitario sobre el tejado, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo, de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado con las hierbas. Mas tú, Yahweh, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación levantarás y tendrás misericordia de Sión. Padre de la gloria, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú inclinas tu oído y escuchas el clamor de tus hijos, Señor. Bendito Señor, eres bienvenido a este lugar, en cada hogar, bendito Señor, en cada vida presente, los que están, los que nos pudieron estar, también con nuestros seres queridos, nuestros amigos y con nuestras familias. Sabemos, Señor, que tus ojos están puestos en cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, nos sentamos junto al Maestro para aprender de tu palabra, Señor, para escuchar, para que sea atesorada en nuestros corazones. Te pido, Señor, que retengamos la palabra que tú quieres en esta noche darnos a cada uno de nosotros. Bendito Señor, te pido que quites toda distracción, toda enfermedad, si hay allí, te lo pido, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y atesorarla en nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el secreto que hay en el tabernáculo. Pero antes de mirar qué significa el tabernáculo, vamos a mirar una diapositiva para entender de qué vamos a hablar en esta noche. Daniela, colocamos la primera, por favor. Entonces, todos estamos mirando allí y el tabernáculo, llamado Mishkan, era un santuario movible. Era el sitio donde el pueblo de Israel debería traer sus sacrificios para expiar por las transgresiones y también es para expresar la gratitud ante el Eterno. Era un sitio donde el mismo Elohim le dice a Moisés que se iba a comunicar allí con el pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, era una fórmula como de rectángulo, tenía una entrada y miramos que lo primero que encontramos era el atrio, estaba el altar, estaba el lavatorio donde se lavaban las manos, luego había una cortina que entraba al lugar santo y de ahí esa cortina separaba al lugar santísimo. Así fue las indicaciones que el Eterno le dijo a Moisés que debía construir el tabernáculo, el Mishkan.
porque era de tela y era movible. Entonces no era como conocemos en Salomón, que él construye es un templo, una edificación muy diferente. Miremos la segunda para mirar qué había en cada uno de estos lugares. Miremos la segunda diapositiva. Entonces, mientras que nos la van a presentar para mirar qué había allí, ahí está la diapositiva. Gracias, Leonardo. Entonces, si nos vemos allí, ese era el tabernáculo. Entonces, fíjese que estaba el altar del sacrificio, que era donde, pues, como le dice su nombre, se hacía el sacrificio al animalito allí. Estaba el lavadero donde los levitas, los sacerdotes, se lavaban las manos para poder entrar al lugar santo. Pero si ustedes miran, el lugar santo, estaba allí el candelabro. ¿Estaba allí qué? La menorá. Estaba allí la menorá. Y la menorá tiene 7. Y ahí vemos reflejadas las convocaciones. No es de 9 como ustedes las ven por internet en muchas partes. Y estaba también el altar del incienso y estaba la mesa de la preposición, que era donde estaba el pan. Del lugar santo al lugar santísimo había una cortina que lo separaba. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Entonces, este era el lugar y cuenta las escrituras que el arca tenía 2 querubines y que cuando entraban allí Moisés o los levitas a hablar, la voz del Eterno llegaba, ¿te acuerdas?, en forma de una nube, reposaba y era como si saliera el sonido en medio de estos querubines. Entonces, teniendo en cuenta que era el tabernáculo, que lo acabamos de ver, ahora sí comencemos, que es lo que el Padre Eterno quiere enseñarnos en esta noche. Ya podemos quitar la diapositiva. Entonces, fíjese que en Éxodo 25, 8, para que ustedes tomen nota y yo les voy diciendo a cuáles sí vamos a ir. En Éxodo 25, 8, el Eterno le dice a Moisés: y ellos edificarán para mí un lugar santo. Mire la característica, un lugar santo. Eso era la condición y la característica, un lugar santo. Y si era santo, entonces se cumplía la otra parte que decía: y yo habitaré entre ellos. ¿Se dan cuenta? Que el Señor pide, pero para darnos eso, continúa diciéndonos cuáles eran los requisitos. Entonces tenía que ser un lugar santo y Él habitaría entre ellos. Entonces, hoy hablaremos acerca del esfuerzo de nuestro corazón para contribuir a la construcción de un mishkan o un tabernáculo. Hoy vamos a hablar cómo es que el Eterno quiere y por qué quiere el Eterno que construyamos un tabernáculo, un mishkan en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Tiene que ser un lugar santo para que Él habite en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener, primero que todo, un corazón saludable para poder experimentar esa bendición, que el Eterno habite en cada uno de nosotros, porque Él lo prometió, porque además somos sus hijos y lo dijo: y yo habitaré entre ellos. Si nos damos cuenta cómo fue la historia, el pueblo estuvo en Egipto cautivo y el Eterno levanta allí un hombre llamado Moisés para que llevara a su pueblo a una tierra preparada por el Eterno. Y el Eterno saca al pueblo y comienza a darle su Torá, se revela su pacto, su Torá. Pero después de esto vemos que el pueblo hace un becerro de oro. Y el Eterno perdona esto que hicieron. Y de enseguida de esto, mire lo que hizo el Eterno. Les pidió al pueblo una ofrenda, una donación les pidió.
no les había pedido nada. Todo lo estaba dando el Eterno. Ahora sí quiero que vayamos allí a Éxodo 35 y vamos a leer del capítulo 4 al capítulo 9. Éxodo 35, vamos a ir allí todos. Y dice así las escrituras. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh. Yo quiero que allí subrayes en tu palabra. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelo de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces fíjese que Yahweh comienza a pedirles algo al pueblo. El Eterno pidió parte de los recursos que el Eterno había dado al pueblo. Imagínense, primero el Señor los provee de recursos y luego de los recursos que les da, les comienza a pedir esos recursos ¿para qué? Para construir un tabernáculo, un mishkan de reunión, para que la misma presencia de Él se revelara ante los hijos de Israel. Fíjense que no les estaba pidiendo una cuota fija cada mes. Era lo que cada cual daría generosamente de corazón, la conciencia. Fíjese que es un trato que el Eterno da. El Eterno nunca nos pide un recurso que Él no nos haya dado. ¿Se dan cuenta la importancia? ¿Y por qué digo esto? Porque es que recordemos que el Eterno sacó al pueblo de Egipto, pero cogió toda la riqueza del pueblo de Egipto acumulada durante 400 años, durante los cuales el pueblo de Israel había trabajado, pero no lo habían pagado. Entonces imagínense lo que hace el Señor. Nada se queda para el Eterno. Él era consciente de que su pueblo había trabajado 400 años arduamente y los de Egipto no les habían pagado. ¿Dónde vemos esto? Vamos todos allí a Éxodo 12, 33. Vamos a ir todos a Éxodo 12, 33. Y dice la palabra, los egipcios apuraron a los israelitas para que se fuesen pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin laudada y con artesana y todo lo envolvieron en sus ropas y se lo echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro, plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pidieron y así los israelitas despojaron a los egipcios. Es decir, el Señor retribuyó el trabajo de esclavitud que no habían pagado. Les provee, pero después el Señor les dice, denme de lo que les di para construir el templo. Entonces, tengamos en cuenta, y esta noche no vamos a hablar ni de diezmos, ni de nada de eso, porque no me gusta casi hablar de eso, creo que es un compromiso de cada uno con el Señor. Hoy vamos a hablar es el tabernáculo que yo quiero construir en mi vida. Pero démonos cuenta que el Señor no nos exige dar sin habernos dado la provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Él no puede exigir
a alguien que está enfermo que aporte o que colabore en la obra, porque está enfermo. Pero si tiene salud debe aportarlo. Si alguien tiene recursos para ayudar a los demás, el Señor, de los recursos que le da, el Señor pide también eso para ayudar. Entonces, no nos pide algo que no nos haya dado. Y el pueblo tenía las riquezas y el Eterno pidió una ofrenda para él, para la construcción de la casa donde él se manifestaría por medio del pueblo. La pregunta en esta noche es, ¿el Eterno necesita una casa para morar? ¿Y dónde queda esa casa? Esa es la pregunta clave. Fijémonos que Salomón construyó el primer templo de madera, ya no era un mishkan, no era en telas y no era movible, sino ya era un templo con una arquitectura más sólida, más fuerte. Y lo comienza a construir 400 años después de lo que sucedió en los acontecimientos de Egipto. Y allí en Primera de Reyes 27, lo voy a leer a favor de ustedes, mire lo que dijo Salomón después de haber construido el templo. ¿Morará verdaderamente Elohim sobre la tierra? Se puso a pensar, oiga, si construimos eso, ¿la presencia de Él va a morar en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él dijo, ¿será que en 4 paredes Él mora ahora? Pero mira que él estaba respondiendo, cuanto menos en esta casa que yo he construido. Y si nosotros miramos el apóstol Pablo en Hechos 17:24, escríbelo allí, dijo lo siguiente, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Repitió casi lo mismo que Salomón. Entonces, cuando el Eterno pide una ofrenda, es como si Él nos estuviera dando una oportunidad para que nuestro deseo de dar supere el deseo de recibir. Si mi mundo espiritual es más fuerte que el exterior, y es que debe ser así, nosotros podemos superar todos los impases de la vida. Cuando yo construyo el Mishkan, el tabernáculo, el templo del Señor en mi vida, y mi deseo es dar más que pedir, yo puedo sustentar, superar todos los impases que hay en esta vida. Y fíjese que Elohim decía darnos más que pedirnos, pero cuando Él pide, es allí nuestra oportunidad para que nuestras vasijas espirituales sean llenas. Y yo pienso que el Señor a todos nos ha pedido algo para construir en nuestras vidas un Mishkan, un tabernáculo. Y es que lo mejor desciende de Él cuando nosotros superamos la fuerza de retener lo que le tenemos que dar y se abren las puertas del dar. ¿Me están entendiendo lo que significa un tabernáculo y por qué Él lo pidió? Entonces, el Eterno había dicho al pueblo, hazme un Mishkan, un lugar donde yo pueda habitar en el corazón, en medio del pueblo mío. Entonces, nosotros debemos acostumbrarnos que lo primero que vemos en el mundo físico debe ser una realidad en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que construir ese Mishkan, ese tabernáculo de la presencia del Señor con materiales celestiales y no con materiales terrenales. Porque el mismo Salomón dijo, ¿morará en esta casa que yo hice? Y el apóstol dijo, tú no habitas en casas hechas con manos humanas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo construimos un Mishkan, un tabernáculo en el corazón?
Y el Señor lo ha dicho mucho en la palabra, y es sometiéndonos voluntariamente y conscientemente a la voluntad de Elohim, como está revelado en la Torá, y la manera en cómo aplicamos los mandamientos. Porque dijo, de todo corazón generoso, deme para construirme un lugar donde yo habite. Entonces, todo tiene que nacer voluntario de mí, porque así lo pidió, tanto material, ¿qué más ahora en lo espiritual? Y debemos aplicar lo que está revelado en su Torá, la manera en que aplicamos los mandamientos. Entonces tenemos que llegar a un punto de vernos a nosotros mismos como dependientes del Eterno, pero también como sujetos a Él. Tenemos que vernos que somos dependientes del Señor, pero también sujetarnos a Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una relación con el Eterno. Estamos unidos con Él. Y el nivel de asociación que nos da esa conciencia de la relación que tenemos con el Señor se llama obediencia. Comemos lo que el Eterno nos pide que comamos. Eso refleja la obediencia hacia el Eterno en una cosa tan mínima. Pero si comemos lo que Él nos prohíbe, por ejemplo, son mis cumpleaños. Y resulta que digo, uy, no, pero yo hace tiempo que soy obediente y no como cerdo, ni camarones, ni langostinos. No, hoy, porque son mis cumpleaños, lo voy a hacer. Y lo hacemos. Pregunto, ¿el Señor habitaría en ese Mizcán? Donde antepuse mis sentimientos, mi apetito, mi deseo de comer lo prohibido, en lugar de seguir construyendo y mejorando cada día más la presencia de Él en mi vida. Son cosas tan mínimas, son cosas tan pequeñas, pero que fallamos en ellas. Son cosas que nos dejamos llevar por el sentimiento, por lo que prima. Antes que el Señor, y yo les acaba de decir, cada uno de nosotros tenemos una relación con el Eterno y estamos unidos con Él. Y lo que nos da la conciencia de esa relación con el Señor es la obediencia, el grado de obediencia. Entonces, son tan mínimas a veces las pequeñeces con las cuales fracasamos. En lugar de seguir decorando con la voluntad, con la obediencia, ese tabernáculo que el Señor nos pide que hagamos para que Él more en nosotros. Entonces recordemos que Él pidió un Mizcán con una característica santa, y yo habitaré en él. Éxodo 25:8, volvámoslo a repetir, y ellos edificarán para mí un lugar santo, y yo habitaré entre ellos. Entonces, fíjese que el punto es que nosotros tenemos que tener una conciencia tan clara de que no guardamos los mandamientos siempre esperando una bendición. No, guardamos su palabra, guardamos los mandamientos, y esa es la conciencia, ese es el paso al cual debemos de llegar, porque le amamos y lo obedecemos, porque queremos que Él esté en nosotros. Y lo hacemos porque nuestro destino es el Eterno, estar unidos con Él, identificarnos con Él. Ese debe ser el motivo por el cual guardamos. No tener la conciencia o siempre decir yo guardo porque espero tu bendición. Es mejor dar que recibir. Entonces fíjese que independientemente de obedecer los mandamientos, lo hacemos es por amor. Por ejemplo, en el Shabbat es otro ejemplo. Fíjese que el Shabbat es una medida fija para que todos nosotros podamos contribuir a construir el Mizcán que hay en cada uno de nosotros, porque ese es nuestro destino espiritual. Pero eso depende, como les dije,
de cada uno de nosotros, de lo que queramos darle al Eterno. Fíjese que el pueblo dio cuando Él le pidió, lo proveyó de oro, de piedras preciosas. Imagínense, no salieron con las manos vacías, salieron con todo. Les dio la provisión, pero luego les pidió voluntariamente lo que quisieran dar para la construcción de un Mishkan, para que Él reposara allí. Entonces, en verdad que los hechos que ocurren en nuestras vidas están muy llenos de acontecimientos, tanto buenos como malos. Pero los acontecimientos que suceden en nuestras vidas son propósitos que el Eterno tiene para que cada uno de nosotros lo llevemos. Pero también es cierto que de mí depende que el propósito por el cual yo nací y estoy en este mundo se cumpla. Porque fíjese que yo también soy el actor de que el propósito por el cual el Señor me mandó a este mundo, yo lo cambie. Y fíjese que en muchas veces el rumbo del destino del Señor fijado para mí cambia porque yo persigo el destino de otras personas. A veces me dejo llevar por los sentimientos y mi destino cambia por seguir los sueños o a otras personas. Y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que somos únicos y no podemos compararnos con nadie. El Eterno nos hizo únicos. Y entonces ahí es cuando, por seguir los sueños de otro u otras personas u otras cosas u otras costumbres, mi misión cambia en este mundo. Y mi misión, como les acabo de decir, es única. Entonces, fíjense que el Eterno, según lo que acabamos de ver en la Torá, le pidió a cada uno que trajera lo que pudiera y además voluntariamente para hacer un tabernáculo. Y si yo tengo la oportunidad de construir ese tabernáculo en mi vida, cumpliendo, hoy voy a cumplir 5 mandamientos y no los cumplí, yo ya fracasé. Hoy hablaba con los chicos del discipulado, de los jóvenes, y hablábamos acerca de los mandamientos y los hemos hecho. No son una carga, es simplemente lo que hemos dicho. Los dejó el Señor para una convivencia entre nosotros. No robe, no mate, no adultere, no haga esto. Y una convivencia con Él. No son carga. Entonces, si yo tengo la oportunidad de cada día cumplir un mandamiento más, yo debo esforzarme para hacerlo, porque es una oportunidad. Y si no lo pude hacer, es porque yo no quise hacerlo. No quise esa oportunidad de seguir construyendo ese tabernáculo para que el Eterno more en mí. Y como dije, la mayoría de veces es por seguirle los pasos a los demás, porque me comparo y llego al sentimiento de la competencia, del orgullo, el pudo, yo también puedo. Y yo tengo que mirar, como decía esta mañana y ayer la hermana Esperanza en los grupos, mis dones, mis talentos. Entonces, el hombre, recordemos que el hombre es continuamente examinado por el Eterno según los recursos que Él nos ha dado. Si yo puedo contribuir a la obra, mi deber es hacerlo. Porque eso fortalece el tabernáculo, mi relación con el Eterno. Entonces, fíjense que el primer paso para construir el tabernáculo en mi corazón es la obediencia. Y esa ofrenda de obediencia se refleja, ¿cómo? En estudiar la Torá, en el orar, el ser responsable con las cosas, con la integridad en mi hogar, la manera del respeto a mi esposa,
a mi esposo, la paciencia que tengo, el poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces fíjese que el nivel de esfuerzo se lleva con la capacidad de cada persona que el Señor ha llenado cada vasija espiritualmente. Él no va a pedir a alguien si no tiene el don o el talento. Entonces yo me lleno en los recursos cuando mi deseo es de darle al Eterno más que pedirle al Eterno. Porque es que nos la pasamos pidiéndole. Y una vez de ello, en la oración, la hermana Daniela lo habló. Entonces, es cierto, mis hermanos, estamos en un mundo material en el cual tenemos que trabajar, tenemos que dormir, pasamos más tiempo en la oficina, con los amigos, tenemos que buscar la manera de invertir para generar recursos económicos. Estamos en un mundo de competencia, de oferta y demanda. Y hay mucha tensión en estos días. ¿Y sabe dónde se evidencia la tensión? En los hogares. Esas partes, ¿cómo afectan los hogares? Y si en el hogar cada uno de los integrantes no procura construir un tabernáculo donde more la presencia dada por la obediencia, pues es muy complicado. Pero fíjese que hay un mundo dentro de este mundo terrenal y es el mundo espiritual. Entonces fíjese que el reino de Elohim, de la fe, de lo sobrenatural, que es un mundo espiritual, el cual se convierte no en cosas materiales, sino en cosas espirituales. Es decir, que estamos viviendo hoy en día en dos mundos, mis hermanos. En el mundo espiritual, en donde no es la competencia, sino la compasión. En donde no es lo que me dan, sino lo que doy. En donde es un día de descanso en el Shabbat. En donde el ganador es lo que demuestra en dar y no tanto en el recibir. Porque les acabo de decir, yo gano cuando resalto también las cosas buenas de mi esposo. Yo gano cuando resalto las cosas buenas de mi hermano, de mi esposa, y no cuando vivo resaltando los errores. Ahí no hay Mishkan. Pero en el mundo físico ese mundo es cuando yo gano, cuando hay la competencia, cuando tengo títulos, cuando lo material es más importante que cualquier cosa. En el mundo espiritual, la carrera es muy diferente, mis hermanos, como les acabo de decir. En el mundo espiritual es como yo logro traer luz a mi familia. Porque ¿qué sacamos una casa adornada? Y es un infierno, lleno de peleas, lleno de incertidumbres. En el terrenal, fíjese que es un mundo donde los seres humanos tienen que superar la competencia. En el mundo espiritual los valores son muy diferentes. Me mido por lo que entrego, por lo que doy más que por lo que recibo. Nosotros, como hijos del Eterno, debemos dejar un registro, tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal. Y es que nuestro deseo debe ser más que dar en lugar de recibir. Fíjese, hermanos, que si usted mira en este momento, hay muchas almas que están partiendo sin dejar huellas en este mundo, en donde esperaban más recibir que dar. Han olvidado el mundo de la luz, de lo espiritual y la carencia de haber vivido un sentido de la obediencia. No sabían qué era la obediencia. No construyeron un tabernáculo, un Mishkan en este mundo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Elohim
te prometo que si tú me haces este trabajo, te prometo que si tú me ayudas, te prometo que si tú haces, deme. Después de eso dice, yo te prometo que voy a hacer esto. Entonces, el Señor nos provee, ¿sí ve? Lo que le pedimos nos provee. Y después nos pide esos recursos. Y fíjese que acumulamos riquezas, acumulamos cosas materiales y se nos olvidó la promesa. Pero el Eterno no se le olvida. Y hay una parte del libro de Eclesiastés que es atribuido a Salomón. Y me gustaría que todos fuésemos allí. Eclesiastés 5, del 4 al 6. Busquémoslo, mis hermanos. Eclesiastés 5, del 4 al 6. Mire lo que dice el Eterno. Cuando a Elohim haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Fuerte eso, porque cuando le pedimos el Señor nos da, Él nos escucha y luego Él nos pide. Y mire lo que decía Salomón, que es sabio. Entonces, la felicidad, a veces pensamos que consiste en la abundancia, claro, y se necesita dinero para un buen paseo, se necesita dinero para comprar una casa y no estar pagando un arriendo. Claro que el Señor lo sabe, pero a veces las cosas materiales, no en todos los lugares, es lo que da felicidad, porque pueden tener mucho dinero, pero es un hogar destruido, perdón, no hay hogar. Entonces, tenemos que vivir en un mundo de fe, de construir un Mishkan, la presencia del Señor basada en los mandamientos y no en la competencia y el egoísmo de este mundo por hacer triquiñuelas o pasar por encima para conseguir y pagar mensualmente nuestros gastos. Eso no consiste. Entonces, mire lo que dice el mismo Salomón en Eclesiastés 5:10. Mire lo que habla la palabra del Eterno. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y Salomón, que fue uno de los reyes más ricos, mire lo que él meditó sobre el dinero. Y Lucas 12:15, mire lo que nos dice Mesías. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. ¿Son necesarios? Sí, claro, hermanos. Pero como que debemos ordenar nuestras vidas, porque fíjese, volvamos. El Señor le pidió al pueblo de lo que había proveído, porque Él sabía que el pueblo no tenía ni el oro ni la plata para construir el Mishkan. Entonces les dio, y después de que les dio, le dijo, bueno, ya tienen, ahora construyanlo. Entonces, fíjese que el Shabbat es un día importante para remodelar el Mishkan en nuestras vidas. Es un día que dejamos de hacer las cosas del mundo temporal, de cocinar, para dedicarnos al mundo espiritual. Es el tiempo perfecto para dedicarnos a construir el tabernáculo. Mire, cuando usted está en su casa o allí donde usted vive, usted dice, oiga, me falta arreglar aquí, tengo que arreglar esto. Fíjese que usted mira los detalles para mejorar el lugar donde usted vive. El Shabbat es eso. Es ese día donde nos ponemos como obreros espirituales y comenzamos a decir, oiga, Amanda, a usted le falta tiempo para orar.
Oiga, Amanda, le falta pintura de tal y tal cosa. Es el día importante. Eso no significa que todos los días no lo sean, pero es el día en que tú te sientas y comienzas a construir ese Mishkan, ese tabernáculo, la presencia del Eterno en nuestras vidas, para que Él viva en nuestros corazones, apartándonos del mundo y comenzar a construir la luz propia, nuestro shalom, nuestro bienestar. Es un tiempo para ordenar nuestras ideas, ordenar nuestras casas, para arreglar los asuntos con mi esposa, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Es para construir bienes espirituales y no bienes materiales. Es un día en que ya sabemos cuándo podemos hacer ciertas cosas, pero si yo pienso, no es que si trabajo el sábado, por ejemplo, en Uber o en otras cosas, no, gano más. Si yo estoy diciendo, no, así no se puede. Porque si yo soy obediente, Él hará que algo se mueva. Imagínense que acabamos de leer, los egipcios les dicen al pueblo, ¿sabe qué? Váyanse y tomen todo el oro. El Señor puso en los egipcios a los que estaban esclavizando, en el corazón, movió el corazón a ese pueblo para que le diera el oro. Es decir, que los hijos del Señor salieron con bienes. Por eso es que no cocinamos y nos preparamos. Nos preparamos para recibir el Shabbat. Compramos todo antes para ese día. A menos de que se presente algo que requiera que sea de vida. Entonces yo debo asegurarme. Entonces fíjese que en el Shabbat es mirar los límites permitidos que me da el Eterno en su Torá. Movernos hasta donde Él me lo permite. No hasta donde mis deseos lo permiten. Adonai no espera perfección, porque sabe que nos cuesta, pero aspira que nos encaminemos a la perfección. ¿Y quién lo dijo esto? Lo dijo el Mesías en Mateo 5:48. Dijo, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, cada día más debemos buscar la obediencia hacia el Eterno, porque ella nos traerá sabiduría. A veces pensamos que cuando decimos una mentira supuestamente para arreglar algo, Adonai nos debe bendecir, porque es que con la mentira estamos arreglando una situación. Y eso no es así, porque es totalmente erróneo. Caemos en un error. Así no se puede construir un Mishkan, porque uno de los mandamientos es no mentir. Aunque pensemos que es para un bien, es un pensamiento erróneo y casi siempre caemos en él. Miren lo que dice Lucas 17 y quiero que lo busquemos. Lucas 17 del 7 al 10. Me voy a pasar unos 5 minuticos más. Y dice, Lucas 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo por lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Fuerte esta palabra porque nos acostumbramos a hacer lo que puedo. Y el Señor dice, no sean inútiles. Comiencen a construir un Mishkan, un tabernáculo santo donde yo pueda habitar y donde yo les pueda compartir la misión por la cual ustedes están acá.
Entonces nos limitamos a hacer hasta donde nos parece, hasta donde los pasos o hasta donde podemos construir un tabernáculo de la presencia del Eterno en nuestras vidas. Lo construimos a medias o a veces no hay tabernáculo o el que había ya está en ruinas. Entonces miremos dos personajes que construyeron el templo. Salomón. Salomón quería construir el templo y estaba en el deseo en su corazón porque David no lo pudo construir porque había sangre en sus manos. El Señor no lo dejó, pero le dijo que Salomón sí. Y entonces Salomón quería construir para que la presencia del Señor estuviera allí, pero él hizo partícipe al pueblo para que ayudara a la construcción del templo. Es más, Salomón integró e hizo partícipes a varios reyes de alrededor, la reina Jaba, para que ayudara a construir el templo. El templo se construye, pero recordemos que ese templo es destruido. Y entonces, cuando el Señor pide nuevamente la reconstrucción del tabernáculo, el panorama ya era diferente. Estaba en ruinas. Y fíjese que cuando el Señor pide, el pueblo no quería construir el segundo templo, no lo añoraba. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno manda profetas y entre uno de ellos mandó a Ageo. Y mire lo que le dice ya en Ageo 2, en segunda de Ageo, mire lo que le dice el Señor, escríbelo allí. Así halló Yahweh de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Resalta esa palabra en tu escritura. Meditad sobre vuestros caminos. Mire, cuando no está el templo del Señor en mi vida, ese Mishkan no está en mi vida, mira lo que sucede, mire lo que les dijo el Eterno. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez que les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Es decir, trabajar sin construir el tabernáculo de la presencia del Señor en mi vida, las cosas son más difíciles. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Tercer llamamiento, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo, porque así dice Yahweh de los ejércitos. Entonces fíjese que me cuesta conseguir trabajo, me cuesta pagar, o trabajo y no se me ve el dinero. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Porque no edificamos el tabernáculo del Señor en nuestras vidas. Se construye este segundo templo después de este llamamiento y después de que la gente entendió que necesitaban construirlo para que la presencia del Eterno estuviera. Pero es destruido. Y hoy nuestros hermanos de Judá
Están esperando el tiempo para construir el tercer tiempo, el templo. Pero ellos quieren construirlo físicamente. Y ya cuando vino el Mesías, dijo, ya no hay necesidad de uno físico, ya es espiritual y en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta la importancia de construirlo? Entonces, es el tiempo en que cada uno tenemos que darle al Eterno y dejar un tiempo de pedirle tanto. Es el tiempo de construir en nuestras vidas la presencia del Eterno. Y ahí viene la bendición. Porque Él da, Él nos pide de lo que nos ha proveído. El pueblo de Egipto, acabamos de leerlo, dio voluntariamente y con gozo. Pero en Ageo, el pueblo no quería construir. Y nuestros hermanos de Judá están equivocados. Están esperando un templo y ya el templo lo tenemos. La presencia. Qué relajo, ¿cierto, hermanos? Por no entender las cosas del Eterno. Hoy el Eterno nos dice, meditemos sobre nuestros caminos. Entonces, ¿cuándo Elohim se revela? Cuando no hacemos lo que Él no nos manda hacer. No diga mentiras. No engañe. No robe. No adultere. No fornique. Cuando trabajamos todos los días en nuestras vidas para cumplir sus mandamientos. Entonces hoy debemos esforzarnos en que nuestra casa, este templo que somos, la base sean los mandamientos para construir columnas fuertes, una columna de la fe, una columna de la presencia, una columna del conocimiento y una columna de la obediencia. Así es como tenemos que construir. Nosotros tenemos que levantarnos y decir, somos conscientes en lo que fallamos. Cada uno de nosotros es consciente de su debilidad. Y hoy debe decir, no, basta ya. Voy a edificar el templo de la presencia del Señor en mi vida. El Señor sabe que caemos en tentación. Y Él sabe que a veces la presión de muchas cosas nos hace caer. Eso no significa que nos justifiquemos. Pero yo debo decorar mi casa, no con cuadros espectaculares. Porque ¿qué sirve una casa llena de cuadros, una excelente pintura, los mejores muebles, si vivo agarrado con mi esposa? O mis hijos no me hacen caso, o están apartados. No. Yo mi casa la debo adornar como lo le dije, la base, el fundamento, los mandamientos, la columna de la fe, la columna de la obediencia, la columna de adoración y de la presencia. Yo tengo que formar columnas porque yo puedo hacerlo. Pero fíjese que a veces decimos, no, primeramente soy yo. Y este es el tiempo, mis hermanos, en que yo debo comenzar a construir. Entonces, yo debo mirar lo que me hace falta. Hace un momento decíamos que hoy el Señor quiere hablarles para aquellos de nosotros que realmente no hay un tabernáculo. El Señor quiere hablarlos para aquellos que construyeron ese tabernáculo y hoy están en ruinas. Entonces, para los que no han construido un tabernáculo, se debe iniciar la edificación. ¿Cómo? Con el arrepentimiento y comenzar a construir. Mire, en Éxodo 33 del 4 al 6, escríbelo allí. ¿Qué hizo el pueblo cuando entendió que estaba en la dirección contraria? Dice, Éxodo 33 del 4 al 6 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atarios. Arrepentimiento. Entonces,
Constrúyalo. Siéntese y diga, Señor, venga, aquí estoy. Mire, me falta esto. Quiero construirlo. Y comienza a construir, porque este es el tiempo, mis hermanos. Estamos a tiempo de construirlo y que los míos lo vean. Para los que construyeron el tabernáculo y se han alejado, porque ese tabernáculo está en ruinas. Entonces, fíjese lo que decía el Señor, debemos meditar nuestros caminos, porque es que el apóstol en 2 de Pedro 2, del 21 al 22, 2 de Pedro 2, del 21 al 22, mire lo que habla para los que estaban y se alejaron, un tabernáculo en ruinas. El apóstol dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fuerte. Entonces, hay que reconstruir ese Mishkan si está en ruinas. Hay que reconstruir la presencia del Eterno. No dejes que tu trabajo, no dejes que los pagos ahoguen la construcción del Mishkan. No dejes que tus sueños ahoguen la construcción. Porque es que cuando yo construyo, ahí viene la bendición. Ahí es cuando Él me provee. Y Él lo dio, para terminar. El Señor lo dio esa promesa. Mire lo que dice en Amós 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Sí se dan cuenta? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y todas las naciones dicen, Yahweh que hace esto. Para todos aquellos que invocaren mi nombre. Entonces yo debo iniciar ese proceso de obediencia, mis hermanos. Es el primer paso para construir. El primer paso es reconocer mis falencias y trabajar en ellas. Debemos alcanzar la revelación del Eterno para mi vida, porque la vida tiene otra dimensión y que se abre delante de nosotros cuando yo construyo la presencia del Eterno en mi vida. Y cuando yo construyo la presencia del Eterno y Él vive en mí, mora en mí, su presencia mora en mí, es cuando se aplica que dice que las bendiciones me perseguirán. Si no está la presencia, yo seguiré detrás de la bendición, buscándola, búsquela y búsquela y búsquela. Pero si la base de mi vida es el fundamento, sus mandamientos, una columna de fe, una columna de obediencia, una columna de adoración, yo soy fuerte. Y la palabra se hace rema y es cuando Él cumple todo lo que promete, mis hermanos. Quiero cerrar con esto. Un lugar donde se manifiesta la presencia divina requiere un precio. La voluntad del corazón y del alma para obedecer a nuestro eterno Elohim. Lo repito. Un lugar donde se manifiesta la presencia divina requiere de un precio, la voluntad del corazón y del alma para obedecer a nuestro Elohim. Todo esfuerzo en el mundo terrenal se verá reflejado en el mundo espiritual, nunca lo olvides. Debemos construir el tabernáculo en mi vida para que sea visible ante los demás. Hermanos, no estamos llamados ni creados para simplemente llevar una ropa.
es mucho más allá. Es para que la presencia de Él more en nuestras vidas. Es un tiempo de reflexionar y es un tiempo de que los secretos de construir un tabernáculo en mi vida, la presencia del Señor, en estos tiempos sí que son necesarios. Y cuando lo construimos, los secretos del Eterno y sus bendiciones salen a flor. La tinaja no escaseará. Y trabajaremos y no será saco roto, mis hermanos. ¿Nos cuesta? Sí, porque David dijo, no daré sacrificio que no cueste. Porque ser obedientes no es fácil. Hacer la voluntad del Padre no es. Pero recuerden al comienzo, Él proveyó al pueblo, le dio todo el material, tanto espiritual como físico, y luego les pidió de lo que les había dado. Cerremos nuestros ojos allí y demos gracias al Eterno. Dile allí, Señor, cada uno de nosotros sabe allí si no hemos construido el tabernáculo o si está en ruinas o si tenemos que seguir construyéndolo cada día. Abre tu corazón ayer, Señor, y dile, Padre, hoy me quiero sincerar contigo. Siento que el tabernáculo está en ruinas, Señor, que he dejado tu presencia. Pero hoy quiero volver. Quiero, como tú dices en tu palabra, meditar en mis caminos, Señor, y volver a ti. Aquellos que no lo han construido, dile allí, Señor, en esta noche, quiero hacer tu voluntad. Quiero que la simiente de mi casa, el piso de mi casa, la fortaleza de mi casa sea tu palabra. Y quiero construir columnas de voluntad mía, de obediencia, de fe, de adoración. Y para aquellos que procuramos construir y mantener tu casa, te pedimos que nos des fuerzas para no desfallecer en este mundo material y lleno de competencia, Señor, para tener claridad sobre la misión y saber que nuestro destino eres tú, Señor. Te doy gracias, Padre, por nuestras vidas, por todos los que están presentes en esta noche y por los que no pudieron estar. Bendice a cada uno de nuestros hogares, nuestras propias vidas y a nuestros seres queridos, Señor. Esta semana te la entregamos a ti y haz tu voluntad en ella. Haz tu santísima voluntad, Señor. Queremos encaminarnos en tu voluntad. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y que sea abierto nuestros corazones y nuestro entendimiento. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, y el poder del Ruach HaKodesh. Amén.